Venga, pues vamos a continuar con esta segunda parte de esta sesión de la mañana y vamos a seguir con la intervención de Marina Díaz Marcos, compañera de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesora, también latinista en la Facultad de Letras de Ciudad Real y es miembro también del equipo, es compañera del equipo de investigación Intermed y del proyecto Unasalus que estamos llevando a cabo, ¿no? Es la traducción latina, ¿no?, de la tan traída y llevada One Health o el concepto, ¿no?, y que donde trabajamos efectivamente pues sobre textos de distintos momentos, tenemos distintos focos de atención sobre alimentación, medicina y recursos naturales, incluidos los textos de arte culinaria también, ¿no? Bueno, son particulares, pero que proceden de los textos de medicina, como sabemos. En particular, ella y Dana Zaben también, que intervendrá después, están haciendo un trabajo de edición y estudio de las traducciones de la obra de Medicamentos Simples de Galeno de Pérgamo, siglo II después de Cristo, una obra inicialmente escrita en griego donde trata de medicamentos simples, es decir, sobre todo plantas, algunas sustancias animales y algunos minerales y sus usos terapéuticos, pero evidentemente aquí nos encontramos un montón de referencias, sobre todo de plantas, que son dedicadas también a la alimentación. Marina está en particular trabajando sobre la versión latina que se hizo en el siglo XII en Toledo por Gerardo de Cremona, el gran traductor medieval, que fue pues uno de los bestsellers de la Universidad Europea durante muchísimo tiempo, precisamente porque se tradujo al latín, era como el inglés, ya lo dije ayer. Y Dana está trabajando con la versión árabe previa que sirvió en principio de fuente a esa traducción latina, la versión árabe de Hunayn ibn Ishaq, que se hizo en el siglo IX en Bagdad y que entró en Hispania cuando los árabes pues vinieron al sur de Europa, ¿no? Y bueno, pues Marina, en relación con eso, nos va a hablar sobre el aceite y el vinagre, dos alimentos curativos en galeno. Muchísimas gracias, Marina, por el esfuerzo. Yo me voy a bajar porque lo veo mejor. Sí, da igual. ¿Se me escucha bien así? ¿Sí? Vale, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. A ver qué os cuento sobre el aceite y el vinagre y a ver qué os parece. Pues mirad, a diferencia del vino y el pan, que están tan ligados a los ritos paganos y religiosos de todos los pueblos mediterráneos, el aceite de oliva y el vinagre se han usado desde tiempos inmemoriales como base de las recetas de herbolarios, predecesores de la medicina moderna. Es decir, cosmética, medicina o perfumes pues dependieron del aceite de oliva y en menor medida del vinagre, y esto pues ya lo sabían los griegos. Pero antes de eso vamos a ver las definiciones que actualmente podemos encontrar sobre estos dos productos en el diccionario de la lengua española. Pues mira, con relación al aceite se dice pues que es un líquido graso que se obtiene de frutos o semillas. El aceite es también el nombre que recibe concretamente aquel líquido procedente del fruto de la oliva. Es un líquido denso de origen natural, como el petróleo, o que se obtiene por destilación de ciertos minerales bituminosos o de la hulla, el lignito y la turba. O por último, también es definido como una sustancia grasa líquida a temperatura ordinaria, de mayor o menor viscosidad, no miscible con agua y de menor densidad que ella, que se puede obtener sintéticamente. Y en cuanto al vinagre, pues encontramos esta definición, es decir, es un líquido agrio y astringente producido por la fermentación ácida del vino y compuesto principalmente de ácido acético y agua, que se usa especialmente como condimento. Vale, pero ¿qué decían sobre estos productos los antiguos? Pues bien, mirad, el aceite de oliva fue asociado desde sus orígenes pues a la fertilidad y a la calidez mediterráneas, como antes decía. Y por ello este líquido, como ya sabemos, ¿no?, de color dorado y oleoso, al mismo tiempo que el árbol y las ramas de esta planta pues son el símbolo recurrente del bienestar de la persona y el colectivo en todas las tradiciones mediterráneas.
Y tenemos como primer ejemplo el caso de una obra llamada Historia Natural de Plinio el Joven, que creo que ayer sí que se mencionó en alguna charla, que es uno de los primeros en mencionar el empleo del aceite de oliva con numerosos fines. Y me quería centrar más concretamente en la definición que da de la murca o el alpechín, que es el líquido amargo y oscuro que es descartado durante el procesado del aceite y que cuenta con varias aplicaciones desde época romana, como pesticida, herbicida, astringente, etc. Entonces, este Plinio, mencionando a la vez a Catón, a otro autor, dice lo siguiente: Catón aconsejó que las tinajas y las orzas de aceite se untaran con él, es decir, con la murca o el alpechín, para que no se impregnaran de aceite, y que las eras para la trilla de las mies se prepararan con alpechín para evitar las hormigas y los agrietamientos. Se rociaran con alpechín contra las polillas y los daños de los bichos, y añadió que, en caso de enfermedad de las bestias y también de los árboles, debía emplearse como medicina, siendo eficaz hasta para las úlceras internas de la boca humana. Vale, más o menos nos da una buena definición de este producto ya en el siglo I. Y en cuanto al vinagre, pues se cree que su uso como conservante y aliño de alimentos se remonta a los propios inicios de la elaboración de bebidas alcohólicas, como por ejemplo el vino en el Mediterráneo o las sidras en el norte europeo. El ya famoso en este simposio, el autor Apicio del siglo I, pues menciona el vinagre también en su obra De Reco Culinaria, que es, como ya hemos mencionado en alguna ocasión, el primer libro de cocina del mundo occidental. Pero me gustaría detenerme en otra definición, en este caso del poeta Marcial, que también va a hablar de este producto, y nos dice que era muy valorado en cocina. Y dice lo que pueden leer en pantalla: no agrada la comida misma defraudada del chorrito de vinagre. Yo creo que esto lo podría decir cualquier persona hoy en día también. Pues bien, en los tratados de agricultura también encontramos datos sobre este producto, como por ejemplo el uso del vinagre para hacer fecundas las vides improductivas en el Liber d'Arboribus de Columela, otro autor que ya hemos mencionado en numerosas ocasiones, y dice así: riega las vides que den poco fruto con vinagre fuerte mezclado con ceniza, y con la misma ceniza embadurna en particular sus cepas, mas si no llevan a sazón el fruto que muestran, sino que las uvas se secan antes de madurar, se arreglarán de este modo: cuando los granos alcancen el tamaño de un yero, corta la vid hasta la raíz y unta el tajo con tierra mezclada en la misma proporción con vinagre fuerte y orina añeja. Riega con esta mezcla las raíces y dale abundantes cavas, así producirá vástagos que lleven a sazón el fruto. Y pongo algún otro ejemplo. Tenemos el caso de este Catón que mencionaba antes Plinio, que dice, por ejemplo, cómo se deben conservar las lentejas. Y dice que para ello pues, se debe diluir el aserpicio en vinagre, mezclar bien la lenteja con el vinagre del aserpicio y ponerla al sol. Después hay que frotar bien la lenteja con aceite, dejar que se seque y así se conservará convenientemente intacta. O, por ejemplo, otro uso que nos ofrece Catón es sobre cómo se deben adobar aceitunas con vinagre. Y dice: antes de que se pongan negras, macháquense y échense en agua. Cámbiese el agua con frecuencia. Luego, cuando estén bastante maceradas, exprímanse, échense en vinagre y añádese aceite y media libra de sal por media de aceitunas. Guárdese aparte hinojo y lentisco en vinagre y, si quieres mezclarlo todo, haz pronto uso de ellas. Mételas apretadas en una orzuela, cógelas con las manos secas cuando quieras hacer uso de ellas. Pues bien, en cuanto a su uso medicinal, ya fue también recogido en época romana por Plinio el Viejo en esa obra titulada Historia Natural que antes mencionaba, en varios de sus libros, y nos describe en esas obras pues cuáles eran las propiedades de este producto y lo recomienda, por ejemplo, para hacer gargarismos, para baños de pies o incluso para aclarar la visión. ¿Vale? Pero como tampoco quiero detenerme en demasiados textos, porque aquí lo que nos importa es galeno, quiero simplemente que puedan tener más o menos una idea de cómo eran concebidos estos productos en época romana. Pero bueno, previamente pues sí que había también otras civilizaciones que hicieron uso del vinagre en el campo de la medicina, como es el caso del famoso médico Hipócrates, ¿no? Que por ejemplo pues destaca su uso
para quitar el dolor del costado, y dice: no está fuera de lugar que el dolor de costado, tanto si aparece al principio como si aparece después, trate de eliminarse. También están la cebada y la arveja, hay que aplicarlas mezcladas con vinagre más ácido que cuando es para beber y en bolsas hervidas, ¿vale? Y pues bueno, tras esta pequeña introducción a cómo eran concebidos más o menos estos productos en la antigüedad, vamos a pasar a hablar de Galeno, ¿no?, que es el autor que traigo hoy a esta ponencia. Pues miren, Galeno, como antes mencionaba Teresa, pues dedica un amplio espacio en su obra sobre medicamentos simples a estos productos. Cuando hablamos de medicamentos simples nos referimos a plantas, partes de animales o minerales que se utilizaban en la antigüedad sin mezclar con ninguna otra planta, ninguna otra parte de animal y ningún otro mineral. Pero en ocasiones sí que se podían utilizar mezclados con algún producto como el aceite, el vinagre, también el aceite el agua de rosas, etcétera. Bien. Pues este tratado, que se divide, para que tengan una idea, en 11 libros, versa sobre las propiedades y los usos de estos llamados medicamentos simples, y se divide más o menos en estas dos partes. En los 5 primeros libros, pues este autor Galeno va a hablar sobre la concepción y el método expositivo de la obra, así como otras observaciones sobre cómo se deben clasificar esos simples o medicamentos simples, y menciona cuáles son las cualidades que pueden tener esos medicamentos, es decir, él las va a clasificar en 3 partes primarias: si esos simples son calientes, fríos, secos o húmedos; secundarias, salados o picantes, etcétera; y terciarias, purgantes, diuréticas, etcétera. Pues bien, la parte que más nos va a interesar aquí va a ser la segunda, la de los libros que van del 6 al 11, que es lo que se llama comúnmente como la parte práctica. Es decir, en ella Galeno va a clasificar los simples según su origen y según pues los diferentes grados que tienen esos medicamentos, sus fuerzas, va a explicar cuáles son sus usos terapéuticos, cómo se deben, perdón, aquí se me ha ido una tilde, cuáles son sus formas de preparación, y además pues a veces va a aportar también algunas experiencias personales, una vez que ha utilizado esos remedios. Pues bien, mientras que el vinagre va a aparecer descrito de manera general en el libro primero de esta obra, y luego pues en la parte práctica, es decir, yo me voy a centrar sobre todo en el libro 6, va a aparecer explicado con los usos que tiene para curar ciertas enfermedades o ciertas afecciones. El aceite va a aparecer también descrito de manera general, va a aparecer también algún tipo de aceite mencionado en el libro 2, ¿vale?, en la parte teórica, pero la parte práctica de nuevo es la que más nos va a interesar, porque vamos a ver todos los aceites que utilizaba Galeno o que él conocía en su época, y lo que más me interesa mostrar ya al final de esta ponencia es que le dedica exclusivamente un apartado al aceite de oliva. Luego ahí va a mencionar otros tipos de aceites, pero al aceite de oliva concretamente sí que le va a dedicar un apartado especial en este libro 6 de su obra. Pues bien, y esto iré traduciendo, ¿vale? He cogido el texto tal cual lo conservamos en una edición del siglo XIX que recoge la versión griega, no es la más fiel que tenemos ahora mismo, pero es de la que disponemos para poder consultar el texto griego de Galeno, y luego una traducción latina que se hizo en el siglo XVI, que con muy mínimos cambios se fue transmitiendo hasta el siglo XIX, y que bueno, realmente estas dos traducciones pues se utilizaron muchísimo para aprender medicina y para aprender también sobre gastronomía en cierto modo, ¿vale? Entonces, pues bueno, como decía, retomando lo de antes, en este comienzo del libro 6, pues Galeno nos dice que en el primer libro, pues que ya ha hablado del agua y del vinagre, y que en el segundo del aceite y del aceite de rosas, aunque nosotros nos vamos a detener, como digo, solo en el vinagre y en el aceite. Bien, pues si comenzamos con el vinagre,
Voy a mostrar algunos de los simples, ¿no? De los medicamentos simples que Galeno utilizaba mezclados con este producto, con el vinagre, para curar enfermedades, dolores o afecciones. Y una de las primeras que va a mencionar va a ser esta planta llamada, entre otros nombres en castellano, como onoquiles. Y dice Galeno, aquí, que esta planta mezclada con vinagre, aparece aquí al final, se utiliza para quitar la lepra blanca y la lepra. Es decir, él hace una distinción entre estos dos tipos de enfermedades. Es decir, se utilizaba para afecciones de la piel exclusivamente. Y no dice nada más sobre ello. Luego, el simple que quizás sí queda más juego en ese sentido es la que se conoce comúnmente como bellota de perfume, o creo que también recibe el nombre de nuez de Ben o grano de Ben, tiene diversos nombres en castellano. Y aquí Galeno nos dice que esta planta utilizada, voy a hacer referencia al texto latino porque creo que se puede percibir mejor, se utiliza para purgar las vísceras, especialmente el hígado y el riñón, que también se puede utilizar esto que él llama oxicrato, que es una mezcla de vinagre con agua, y que se utiliza especialmente, de nuevo, para todas aquellas acciones, para curar todo aquello que pueda surgir en la superficie de la piel. Y también, siguiendo con la descripción de la bellota de perfume, ya especifica más qué enfermedades o qué afecciones cutáneas se pueden tratar con esta planta mezclada con vinagre. Y habla, por ejemplo, aquí, pues mira, de la escabiosis, o como llamamos en castellano ahora, la psoriasis, que vendría de esta palabra, habla de la lepra, habla de unas manchas que tienen más o menos como una forma de lunar, pero que no tiene un equivalente exacto en castellano actualmente, de la lepra blanca que antes mencionábamos, del acné, de efélides, de atiña, de erupciones que suelen aparecer en la piel con forma de úlcera, y en general, dice aquí al acabar, de jugos viscosos, ¿vale? Que suelen utilizarse para este tipo de afecciones. Luego, también hace referencia a esta planta que a mí al menos me parece tan bonita, que es la llamada dragontea mayor, que también se utiliza con vinagre, y de nuevo dice Galeno que se utiliza para esa lepra blanca. Es decir, por lo visto esa enfermedad no tenía prácticamente cura si no se utilizaba cualquier planta mezclada con vinagre, lo dice aquí al final. También hace referencia, mezclado con vinagre, al llamado eléboro blanco, y dice que de nuevo se utiliza mezclado con vinagre, pero en este caso ya no para una afección de la piel, sino para el dolor de dientes. A través de una mezcla realizada con esta planta y el vinagre, pues se podría calmar el dolor de dientes, imagino que sobre todo el dolor de muelas en este caso. Y por último, con relación al vinagre, Galeno nos habla de esta planta llamada rubia de tintes, y de nuevo dice que se utiliza para quitar la lepra blanca cuando se mezcla con vinagre. Es decir, en resumidas cuentas, la lepra blanca sin el vinagre no tenía cura en ese tiempo. Bien, y en cuanto al aceite, pues como decía antes, Galeno va a hablar de diferentes tipos de aceites extraídos de diferentes frutos, y voy a dividir esta parte en dos. En primer lugar, aquellos simples que se utilizan, como digo, mezclados con aceite, y luego propiamente hablaré de ese capítulo que dedica al aceite de oliva, aunque luego mencione otros tipos. Pues bien, habla de la planta llamada abrotanomacho en castellano, y dice que cuando se mezcla con aceite macerado, pues se utiliza se vierte sobre la cabeza o el estómago para quitar el dolor. También se utiliza con aquellas personas que sufren me saldrá la palabra, de temblores, ¿vale? Se utiliza también esta mezcla.
y también con el abrótano y la mezcla con aceite, pues encontramos que se puede utilizar de nuevo para quitar algún tipo de afección de la piel, como pueden ser cualquier tipo de úlcera que pueda aparecer. Y aquí ya digamos que empieza a mencionar algunos tipos concretos de aceite que son más efectivos para quitar estas úlceras. Por ejemplo, habla de aquel del aceite que procede del ricino, del rábano, uno procedente de sición, y habla también del aceite añejo, especialmente aquel que procede conocido como sabino, ¿vale? Y por último, pues dice que cualquiera de estos aceites se puede utilizar también para ayudar a aquellos hombres que tienen dificultad a la hora de que la barba le crezca, pues con... Sí, bueno, tiene que haber alguna cosita también para a nivel, digamos, de apariencia, ¿no? Que no todo tienen que ser enfermedades, y ayuda, pues como digo, a crecer esas barbas pues que tienen dificultad para que los pelos nazcan. Luego habla del alpechín también, que antes os mencionaba, y dice que este, como decíamos, este producto obtenido del descarte del aceite, pues se utiliza para curar de nuevo úlceras que aparecen, dice, en cuerpos secos. Es decir, también puede ser efectivo este producto. Y habla también, antes de pasar al aceite de oliva, de este último simple, que es el eneldo. Y sobre el eneldo dice que, bueno, que cuando se mezcla con aceite, pues ayuda a disipar, a calmar el dolor, induce también al sueño y ayuda digamos, a madurar, pues lo que llamaban ellos tumores, ¿no? Que eran abscesos o pústulas que eran de difícil maduración. Y tras esto, tampoco quiero detenerme demasiado en esto, pasamos ahora a ver el aceite de oliva. Pues bien, en esta entrada Galeno habla, como digo, en primer lugar sobre el término aceite de oliva, explica pues justamente lo que encontramos también en esa definición de la RAE, ¿no? Que la palabra aceite sí, que en latín es oleum, se utiliza para mencionar concretamente el aceite de oliva procedente de este fruto. Y luego pues ya habla de algunas de sus propiedades y concretamente se va a centrar en los diferentes tipos de aceite que hay según el tipo de aceituna o en función del lugar de procedencia de ese aceite. Y pues bueno, comenzamos con ello. Habla en primer lugar como digo, de este aceite traído de la oliva, y dice que es húmedo, moderadamente caliente y sobre todo el que es más dulce, dice. También comienza a mencionar otros tipos de aceites. Tenemos, por ejemplo, este llamado en latín homotribes, que es un aceite extraído de olivas maduras. Tenemos el llamado onfacino, que es un aceite extraído de olivas poco maduras, al contrario, y que es astringente y frío. También habla de un aceite de oliva añejo, que se extrae de aceite de oliva dulce. En este caso es cálido y ayuda a disolver cualquier tipo de afección cutánea. Y también tenemos un aceite extraído de olivas poco maduras, que es el onfacino que antes decíamos, y dice que es astringente. Dice que, bueno, que si el aceite pues no tiene esta propiedad, pues que se parece un poco al otro que ha mencionado previamente. Bien, a continuación continúa Galeno hablando de diferentes tipos de aceites y va a mencionar concretamente el aceite hispánico, el procedente de Hispania, que viene de Iberia, dice aquí, y dice que es astringente y frío, y que en el caso de tener algo de dulzor, pues que va a ser caliente este aceite. ¿Vale? Aquí va a ofrecer, como digo, un recopilatorio de estos tipos de aceites. En algún caso sí dice para qué se pueden utilizar desde el punto de vista médico, en otros casos no. Pero bueno, pues podemos suponer que si no concreta es porque se podían utilizar para muchos tipos de enfermedades. También menciona
A ver, perdonad que me he ido. Sí, aquí lo tenemos. Menciona, por ejemplo, aquí también el aceite que él llama Sabino, y dice que es el mejor porque la piel lo absorbe muy, muy rápidamente, dice aquí en color naranja. Y después de este aceite Sabino va a mencionar otro, que es lo que él llama Oleum Lotum, que es un aceite añejo que dice que no quema, y que bueno, pues que sobre él ya ha explicado cómo se utiliza en esta otra obra suya que trata sobre la composición de los medicamentos. Es decir, no tiene nada que ver, como decimos, con esto, que es sobre medicamentos simples. Y por último va a mencionar este aceite procedente de Sición, y bueno, en general dice que hablará de muchos otros tipos de aceites. A continuación, pues vuelve a mencionar algunos de esos aceites que antes mencionaba también, como por ejemplo el de ricino, y especialmente el que procede de Egipto, del fruto del ricino. Habla también del aceite de rábano, de sésamo, de las almendras, etcétera, 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 ¿vale? Hay muchísimos tipos de aceites aquí mencionados. Perdona. Y luego vuelve a centrarse otra vez en el aceite de ricino, y dice pues que es un aceite sutil, que ayuda a disolver, que es parecido al aceite de oliva añejo que antes mencionaba, y de nuevo hace referencia al aceite Sabino y dice que es el mejor para sustituir al aceite de ricino en caso de que no dispongamos de él para estos fines terapéuticos. De nuevo vuelvo a mencionar también el aceite de rábano. Podríamos estar aquí mucho rato hablando sobre todos estos tipos de aceites, pero bueno, como yo creo que vamos un poco justos de tiempo, simplemente quería mostrarles un poco. Si alguien quiere que vuelva al texto, que hable de algún tipo de aceite, puedo volver a él, pero simplemente quería mostrar un panorama general del conocimiento que ya en el siglo II-III después de Cristo pues se tenía de todos estos tipos de aceites, y he querido detenerme sobre todo en la figura de Galeno, porque al fin y al cabo Galeno es el autor que recopila toda la medicina previa. Entonces pues yo creo que quizás es el mejor ejemplo para conocer todo lo que se conocía con relación a estos productos hasta la época en la que él vivió. Y bueno, pues eso es todo por mi parte, que no me quiero detener mucho porque vamos con el tiempo justo. Muchas gracias.